un dicho que dice basura para adentro, basura para afuera. Ustedes conocen ese dicho quizás. Sin embargo, se queda algo de basura adentro. No sale todo, pero muestra lo que tiene en su corazón. Basura entrando, basura saliendo, pero basura quedándose ahí, contaminando y fermentando y destruyendo la vida suya. Usted es como estás pensando. ¿Estás pensando como un mundano? Entonces usted es mundano, sencillamente. ¿Qué dice Proverbios capítulo 23? Por favor, busquen en sus Biblias 23. Proverbios 23. Un versículo muy importante. Inclusive, debe subrayar este versículo y aprenderlo de memoria como yo he hecho. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Y usted es conocido por sus obras. La verdad dice también en Proverbios. Por la forma que está actuando, por la forma que vive. Sin embargo, aquí en Proverbios 23, versículo 7 dice, porque cuál es en su corazón, o el pensamiento de su corazón, tal es él. Otra vez, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, usted es lo que piense. A veces nosotros pensamos en ese dicho y dice, bueno, voy a pensar bien, voy a ser otra persona. Pero disculpe, la Biblia dice que usted es lo que está pensando, pero Dios dice, tú eres lo que yo veo en ti. ¿Cómo ves Dios a ti? O a Dios, a mí me puede engañar. A los líderes se puede engañar. A su esposa puede engañar. A su marido puede engañar pensando que no estás haciendo o pensando cosas incorrectas. O a su hermano, o a sus padres. Pero no puede engañar jamás a Dios. Usted es el producto de sus pensamientos y usted es lo que es porque no ha cambiado y no, si ha cambiado por Cristo, Dios lo ve. Hay 7 pasos, dijimos al principio, al tener estabilidad espiritual. Ustedes quizás han notado que yo no veo muy bien. Ya con mi edad, hay limitaciones, hay lo que se llama degeneración de la mácula. Ahí es la parte de atrás en el ojo. Hay otras áreas en el ojo de cada uno de nosotros que hay una degeneración, es el periférico de nuestra vista. Y ustedes tienen que reconocer que hay lugares donde no ven muy bien. Hay un aparato cuando uno va para hacer los exámenes de vista, donde tienen que mirar por unos binoculares como fuera, dentro de un lugar, de un ojo, y ahí se ve dentro de ese lugar unos cuantos lugares donde habrán luces. Y cuando prende una luz en cierto lugar, ahí uno tiene que empujar el botón. La última vez, cada vez desde hace años, el doctor ya examinando los ojos me dice, Pastor Mario, tienes lugares ciegos en su vida, en su vista. Hay áreas que no se ve bien porque no empujaste el botón. ¿No viste? No. Vamos a hacer la prueba otra vez. Así es la prueba otra vez.
y no lo veía. ¿Sabe que hay áreas en la vida suya donde usted quizás no está muy pendiente y no ves las cosas que están aún causando problemas en la vida suya? Ahí está. Pero está ciego a esas cosas y la palabra de Dios nos da luz a esas áreas de nuestra vida donde tenemos que en verdad cambiar, donde tenemos que ver lo que está sucediendo en nosotros. Y a veces, cuando vemos la palabra de Dios, queremos discutir con la palabra de Dios. Cuando oímos mensajes un poco fuertes, queremos discutir y disculparnos. Y decir, ese pastor está un poco anticuado. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI. ¿No lo sabes, pastor? Yo sé que mis hijos me preguntaron, papá, ¿estabas tú en el arca con Noé? Entonces, solo para echarme un poco, podemos ver que hay necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Y necesitamos estar abiertos a la voz de Dios, en la palabra de Dios, para poder reconocer que estamos fallos. ¿Cuántos de ustedes son perfectos? Menos yo. Aún entre más años que estoy viviendo, más imperfecciones veo por todos lados y yo estoy solo pidiendo misericordia de Dios, haciendo cada día una investigación en mi vida y lo deben hacer. Pablo nos da la respuesta a esas necesidades nuestras de estar firmes. Firmes contra las dudas, las tentaciones, firmes contra las pruebas, dificultades, firmes contra persecuciones, dudas que pueden aún generar y desanimarnos. Firmeza. Y nosotros hemos tocado eso en estos 3 días, algo muy importante. Y él está con este pasaje tratando de hacer nuestra mente abrir. A veces es una lucha, pero Él hace buen trabajo porque el Espíritu Santo está usándolo. El trabajo que hace es un trabajo perfecto porque la palabra de Dios es perfecta. Y aún va investigando en nuestra vida y nos muestra cosas que no nos gustan. Pero no importa. Tenemos que corregirnos. Es un libro de instrucciones para poder mejorar nuestra vida. Y además, si usted no quiere crecer en la gracia de Dios, no debe estar en la palabra de Dios. Además, el libro que yo escribí, Llegando a ser un verdadero cristiano, es un discipulado para el nuevo creyente, para el creyente de muchos años y el creyente ya de anciano, porque va a ayudarles en toda su vida para dar testimonio y para poder crecer en la gracia y el conocimiento de Dios en su vida. Ahora, Dios está haciéndonos ver la necesidad de una promoción de la paz en su vida y no solamente una tranquilidad, pero el mismo sentir en el Señor. Y así está diciendo, hay en vosotros este sentir, Filipenses capítulo 2, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El problema es que no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Hermanos, tenemos que corregirnos.
Tenemos que mantener el gozo y la paz y regocijarnos en la palabra de Dios, pero regocijarnos en Cristo. Teniendo humildad y en verdad diciendo, con la ayuda de Dios voy a hacer salir de mi vida esas cosas que no son agradables a Dios, que esas cosas que estorban en la comunión y la paz de Dios. Yo sé que ustedes saben mucho. Inclusive cuando mi hijo estaba entrando en la escuela, creo que en el noveno año de sus estudios, la maestra dijo, ahora muchachos, ustedes saben mucho más que sus papás. Y no tienen que obedecerles a ellos. Entonces mi hijo me llegó a la casa y dijo, papá, nuestra maestra es muy inteligente. Entonces nos dijo hoy que nosotros tenemos más preparación que ustedes, aunque fueran graduados de las universidades y todo lo demás. Porque ella se graduó este año pasado de la universidad y ella sabe mucho. Entonces, en unos segundos, nada más, unos segundos, hubo una bomba que explotó. Pero haciéndole ver, hijo, esa maestra está tratando de captar tu voluntad, tu lealtad, para desviarle de las cosas que nosotros estamos enseñando de Dios, porque ella odia a Dios. ¿Sabe qué problema hoy en día? Hay muchos que están tratando de desviarles de los caminos reales de Dios, los caminos que Dios quiere que andemos en ellos. Sí. Hay enemigos de la fe que van a acusar a Dios de todo y aún a sus líderes y a sus pastores y a los que están dirigiéndoles en las cosas de Dios. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Vos conocemos, sabemos bien de memoria Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias que presentéis vuestros cuerpos a Dios. Así comienza Romanos 12:1, pero dice aquí en 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El problema es el orgullo hoy día. En la vanagloria, nosotros siempre hacemos así porque somos así y no voy a cambiar. ¿Sabe que el diablo usa eso para desviarle de la verdad? Dios quiere que tengamos estabilidad espiritual que requiere en verdad una humildad, una gentileza, una fe y una constancia en nuestra vida, lealtad a la palabra de Dios y a Dios. Sí, requiere oración. No podemos hacerlo con nuestra fuerza, tenemos que estar en la palabra de Dios y en oración para poder crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, como dice Pedro en el último versículo de 2 de Pedro. Sí, estabilidad en la oración.
Y por eso no podemos estar afanosos, así dice la palabra, para que estemos conociendo aún los caminos del Señor y los deseos de Dios en nuestra vida. ¿Tienen gratitud? Yo sé, anoche tocamos este punto y la gratitud. Pero nos importa a nosotros. Sabemos cómo vivir en nuestra vida de acuerdo con la palabra de Dios. Y el resultado de esa paz trae un entendimiento, una paz a nuestro corazón y a nuestros pensamientos. Luego dice, guardará de la inestabilidad en nuestra vida. Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, acerca de la estabilidad. 2 de Pedro 1, 10. 2 de Pedro 1, 10. Dice ahí, por lo cual, hermanos, tanto más procurar estar firme vuestra vocación, dice, pero en la verdad en el griego es vuestro llamamiento. Vuestra vocación habla de nuestro llamamiento por Dios y vuestra elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Caer de qué? Pues caer de esa armonía, del gozo, la humildad, la fe, las virtudes de lo que Dios tiene de actitudes correctas en nuestra vida. Y esa clave principal de todo lo que estamos tocando aquí se encuentra en el versículo 8, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Aquí estamos con, podemos decir, el clave o lo que es la palabra principal para poder tener más comprensión y más ayuda en nuestra vida. Para poder experimentar esa armonía, gozo, paz, humildad, fe, gratitud y todo lo demás, dice versículo 8, por lo demás, hermanos. Ahora escuche bien, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo honesto, primero honesto y luego justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, la estabilidad es el resultado de la forma que estamos pensando. Otra vez, ¿cómo está pensando? ¿Está meditando en las cosas del mundo, en las cosas de Dios? ¿O están en verdad entregados al mundo y las cosas del mundo? Practicando los pecados del mundo y diciendo, yo sí soy de Cristo, pero ¿dónde está la evidencia, la prueba? En Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículos 6 al 8. Efesios 5, 6 al 8. Habla de engaño. Efesios 5, versículos 6 al 8. Nadie os engañe con palabras vanas. El mundo está lleno de palabras vanas. Predicadores están llenos de palabras vanas muchas veces. Si están predicando sus propias ideas.
Pero si están predicando la palabra de Dios, nada es en vano. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, antes, escuche bien, antes erais tinieblas. Vivíamos en tinieblas, éramos tinieblas, mas ahora sois luz en Cristo Jesús, en el Señor Jesucristo. Somos luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. Andad como hijos de luz. Siendo que somos luz, vamos a andar como hijos de luz. ¿Puede identificarle como un cristiano? El mes pasado, viniendo de Perú a Bolivia, la hermosa yo tenía una silla bien atrás, casi la última silla en el avión. Ella había hablado conmigo, quizás viendo mi cabello blanco, quién sabe qué, o mis rodillas tan largas y mis piernas tan largas. Entonces ella me ofreció un asiento más adelante, pero me dijo, tome su asiento allá atrás primero. Me senté atrás y la señora al lado me miró y me dijo, disculpe, ¿usted es sacerdote? Y yo, no. Dijo, ¿usted es padre? Sí. Y dije, sí y no. Yo tengo hijos, pero soy pastor. Sabía que usted, por su manera de ser, era un religioso. Yo dije, bueno, la verdad, no soy religioso, es que yo amo a Cristo de todo corazón. Me entregué a Él hace muchos años, ahora estoy proclamando la palabra de Dios. Yo sabía. Ahora, ¿cómo sabía? Yo no tenía ni siquiera medio minuto de haber sentado a su lado. Estaba en el supermercado. Estaba esperando a mi esposa que estaba haciendo compras. Eso se llama paciencia, hombres. Y una señora se acercó a mí y me dijo, disculpe, ¿usted es pastor? Yo dije, sí. Yo no sabía. Yo dije, ¿cómo? Por su manera de reaccionar y aún su forma de ser. Pregunto yo, ¿pueden identificarle a usted como cristiano? Yo no estoy esperando que sea reconocido como pastor, pero ¿pueden reconocerle como hijo de Dios? A la gente a veces puede engañar, pero a Dios no puede engañar. Por eso dice en Efesios 5, 6, 8, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿Es verdad? Y pregunta, ¿es luz? Por eso dice andar como hijos de luz. Tenemos que aprender a pensar en las cosas correctas y pensar bien. Estables, con estabilidad emocional, estabilidad física, estabilidad espiritual. Los pensamientos en su corazón, así eres tú. Tal es Él como piensa en su corazón. Y usted es el producto de sus pensamientos y la preocupación de muchos
no es el problema si tiene éxito o cómo se siente. ¿Va a ayudarle a sentir bonito? No. La preocupación de Dios son los pensamientos suyos, si son correctos o no. ¿Está disciplinando sus pensamientos? ¿Están disciplinando sus ojos? Vea por favor Salmo 101. Salmo 101, versículo 1. Salmo 101 y el versículo 1. El salmista estaba decidido en su corazón, en su mente, en su vida, diciendo: misericordia, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa y no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Pregunto, ¿tiene esa misma actitud? Donde tú dices, con integridad voy a vivir cada momento, aún en lo secreto de mi casa, aún en el público, en la escuela, en el trabajo, donde sea. No pondré cosa injusta delante de mis ojos. El problema muchas veces que está contaminando su corazón y su vida es por los ojos. Jóvenes, ¿qué están viendo? El problema mayor, no solamente de la juventud, de los niños, de los jóvenes y las señoritas y los adultos, es este aparato. ¿Cómo lo está usando? ¿Cómo usa su computadora? El problema es serio y tenemos que entender qué es lo que está sucediendo. Sea honesto consigo mismo. Yo sé que unos no van a ser honestos conmigo, a mí no me importa, porque Dios conoce su corazón. Pero las cosas que están poniendo delante de los ojos hoy día es basura. Basura para adentro y queda adentro y está afectando su corazón, su mente. Y sepa una cosa. Abren sus Biblias a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Siendo que solo somos tú y yo aquí hablando, no vamos a hablar de cosas donde el público puede escucharnos. Pero entre tú y yo quiero saber qué dice Dios en cuanto a la forma en que viven muchos. Muchos que dicen que son hijos de Dios. Capítulo 5, Gálatas 5, versículo 19. Versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay una guerra para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, siendo que estamos hablando de estabilidad espiritual, no estáis bajo la ley de la carne. O yo sé que no dice carne ahí, pero está haciendo referencia a la carne, porque la carne tiene su ley. El versículo 19 sigue diciendo: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y ustedes saben lo que es adulterio, que infidelidad entre parejas donde que está aún viviendo o yendo con una persona que no es su esposo o no es su pareja. Fornicación. ¿Sabe lo que es fornicación?
es la palabra en griego pornografía. Pornografía. Vamos a dejarlo por el momento. Inmundicia. Todo esto tiene que ver con la vida de sensualidad, de sexual y como sea. Lascivia. Ahora viene la lista en cuanto a las cosas religiosas. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esas son las religiosas. Ahora viene la lista de cosas privadas, personales. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No son salvos. Y usted dice, pastor, yo tengo ese problema de la pornografía u otras cosas, sensualidades. ¿Sabe un secreto? No eres salvo. Porque está practicando. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Si amáis al mundo, el amor del Padre no está en ti. Siendo que solo tú y yo estamos aquí hablando, quiero tocar ese punto un poco delicado. ¿Está gobernando los ojos tuyos? ¿Está disciplinando la vida tuya? ¿O está controlado por el mundo y las cosas del mundo? No améis al mundo ni las cosas en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Usted es producto de sus pensamientos. Entonces, si tiene ese problema, entonces debe arrepentirse de sus pecados y en verdad entender lo que es la salvación para entregarse a Cristo y abandonar esos pecados. Y siendo que estamos hablando un poco serio, las cosas también del mundo odian a Dios. Tuvimos un amigo. Quizás puedo comunicar, siendo solo tú y yo estamos aquí hablando. Tenía un amigo misionero a África. Tenía mi cuñado que era misionero a África. Tenía un amigo pastor que venía de África. Entonces, estuvo en los Estados Unidos visitando. Entonces, él se paró, estaba ahí asustado. Estuvo entrando en un negocio donde había esa música mundana. Estaba oyendo con esos aparatos que a veces tienen nombres, diferentes nombres, conga, y tambor o tambo y quién sabe qué más. Él dijo, Mario, ¿qué pasa? Es que están llamando los demonios. ¿Quién? Esa música. No, esa música es según es cristiana. No. Nosotros antes de ser salvos usaba esa misma música para llamar a los demonios. Quizás es la razón, estoy un poco sensible. Mi amigo que era misionero me lo confirmó. Mi cuñado, que no era muy espiritual, pero me lo confirmó también, me dijo, está mal. ¿Sabe una cosa? Estaba en una reunión hace 2 semanas en Bolivia
con los jóvenes. Tuvimos 75 jóvenes esa noche. Y les hablaba acerca del problema del corazón, problema de este aparato. Era otro pasaje que usaba, no era el mismo mensaje. Pero les preguntaba, mire, no soy muy experto, pero estoy quedándome al día, tratando de quedarme al día en cuanto a la computación, en cuanto a los aparatos de los teléfonos. ¿Sabe que solo poniendo así un código allí en su teléfono puede ver lo que has visto en los últimos 60 días? ¿Cuántos de ustedes quieren prestarme su teléfono ahorita? Aquí, un voluntario y 2 niñitas enfrente de quizás 5 y 6 años. Dice, aquí está, pastor. ¿Y los demás? ¿No hay voluntario? ¿Sabe por qué? Porque sabía que iba a revelar lo que estaba viendo y decía lo mismo. Pero ¿sabe una cosa? A mí me puede esconder tus secretos. A mí no me importa. Pero a Dios no puede esconder nada porque ve todo. ¿Sabe lo que está en cada celular suya? ¿Sabe lo que está aún haciendo en privado, en secreto y donde quiera que vaya? ¿Por qué estamos tocando cosas muy personales? Porque soy responsable a Dios para ayudarles a entender que hay que arrepentirse y quitar esa basura. Me dijo uno de los jóvenes que vino después, me dijo, pastor, yo reconozco que no soy salvo. ¿Cómo puedo quitar eso de mi teléfono? Y tiene que borrar por completo, como Dios hace cuando usted se entrega a Él. Quiere borrar en una forma permanente. ¿Sabe que usted puede borrar su teléfono? Y yo no tengo la capacidad, pero hay expertos que lo pueden volver a recuperar. Ustedes lo saben, ¿verdad? Sí. Pero cuando Dios aleja nuestros pecados de nosotros, nos aleja tan lejos como el este del oeste. Y cuando Dios nos borra el pecado, Él se olvida, no puede levantarlo contra usted más, porque está perdonado para que nosotros estemos limpios, para no volver a estar metido en la basura de este mundo. Hay un programa también donde se puede quitar hasta toda evidencia de su computadora y su teléfono. Todas esas cosas mugrosas. Me preguntó un joven, me dijo, pastor, yo borré, pero siempre está regresando. ¿Sí? Pero tiene que poner ese programa para poder hacer como Dios hace, borrar por completo. Pero no estoy hablando de mi teléfono, estoy hablando de esto. ¿Sabe? Ahí estamos con el problema. Nuestros pensamientos. Porque siempre regresan y siempre regresan. ¿Tienen problemas? No eres el único. Y la solución solo queda cuando usted pide perdón a Dios, tiene que llenar ese vacío con la palabra de Dios. Pero si no hay entrega, solo aceptando la doctrina de Cristo no es salvación.
Y tenemos que ver que Dios quiere un cambio completo. De modo que si alguno está en Cristo, tiene que entregarse a Él. En Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechos nuevas. Sí, tenemos que ver que vamos a hacer lo correcto, ser verdaderos con nosotros mismos y con Dios. El mundo no quiere saber si es la verdad, quieren saber si funciona, si puede tener mejor entradas. En los Hechos capítulo 17, Hechos 17, versículo 11 y 12, Hechos 17, versículo 11 y 12. Vemos que ahí los Berea fueron bendecidos porque ellos eran más nobles, dice ahí. Vamos a mirarlo. Eran más nobles los que estaban en Cesarea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día. Escudriñando cada día. Eso quiere decir que están no solamente con un devocional, estaban investigando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción. ¿Y gente de alta categoría? Sí. Gente de distinción, y no pocos hombres. Tuvimos más hombres en nuestra iglesia en Guadalajara desde el año 1981 hasta el 2000 que mujeres, porque yo trabajaba más con los hombres. Estaba concentrando en verdad con los hombres. Y poco a poco ya las mujeres se iban convirtiéndose. Pero no es por demás, es trabajo. Pero día y noche nosotros reaccionamos de acuerdo con nuestros pensamientos. Por eso da Pablo tanto énfasis aquí al versículo 8. Hermanos, yo sé que mi tiempo está acabando, pero 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tengo que darle esto. Dice Pedro, en 1 de Pedro 3:15, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. El centro de su ser, santificar quiere decir apartar. Tiene que hacer un esfuerzo cada día de su vida. Y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón. Hermanos, subraya esa palabra en su vida, razón. ¿Por qué? Porque muchos dicen, yo soy cristiano, pero no les da la razón. Están dejándoles a medias. Y por esa razón he tenido éxito en el ministerio donde quiera que haya ido, porque doy la razón. Estoy dándoles a ustedes la razón porque deben mantener sus mentes, sus corazones limpios. Y si no están limpios, deben en verdad confesarlo a Dios y arrepentirse de sus pecados y entregarse a Cristo para comenzar una nueva vida. ¿Cuál es la razón? La razón que tenemos la esperanza que hay en nosotros. Ahí está. El arrepentimiento y la entrega de nuestro ser a Jesucristo es una reacción de la inteligencia nuestra. No es porque sucede. Entonces, sí, la provisión de Dios, la verdadera fe, la verdadera confianza,
la verdadera revelación de la palabra de Dios nos hace entender quién es el verdadero Dios. Y la verdadera fe es una reacción, es una acción que nos hace pensar en lo que Dios hizo por nosotros al morir en